A veces, el dinero no revela quién eres realmente, sino lo que escondes detrás de una máscara. Alejandro Serrano, un millonario cansado de la hipocresía a su alrededor, decidió disfrazarse de jardinero para observar con sus propios ojos quién merecía quedarse a su lado. Lo que nunca imaginó fue que la persona más humilde de su casa, una empleada llamada Sofía, sería la única capaz de arriesgar su vida para proteger a sus hijos del peligro que él mismo había invitado a su hogar. Esta es una historia de redención, valentía y amor verdadero. Una historia donde el corazón vale más que cualquier fortuna. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? El sol de la tarde caía sobre los muros blancos del barrio de Santa Cruz, tiñendo de oro el patio interior de la casa Serrano. Entre las macetas de geranios y rosales, el aire olía a azahar y a silencio. Alejandro Serrano, empresario de éxito y hombre acostumbrado a controlar cada detalle, observaba el jardín desde la galería superior. La belleza de Sevilla se desplegaba más allá de las rejas de hierro forjado, pero dentro de aquella casa el ambiente se había vuelto denso, casi irrespirable. Abajo, su esposa Vanessa cruzaba la cocina con paso firme. La voz que Alejandro escuchó heló el aire. «Otra vez llegas tarde, Lucía. Te he dicho que el mantel se pone antes del desayuno». La niña, de 6 años, bajó la cabeza y apretó los labios. Su hermano Mateo, apenas un niño de 2, la miró desde el suelo con un juguete en la mano, sin entender nada. Vanessa la empujó suavemente hacia la mesa. «Cuando tu padre vuelva, quiero que vea que sé educar a sus hijos», murmuró, sin sospechar que él estaba más cerca de lo que creía. Durante semanas, Alejandro había sentido que algo no encajaba. Desde que se había casado con Vanessa, la casa había perdido el sonido de la risa de los niños. Lucía ya no corría a su encuentro cuando él regresaba del trabajo. Mateo se escondía detrás de los sillones. Una frase, dicha al pasar, se le clavó como una espina. «Cuando tú no estás, papá, las reglas cambian». Aquella noche, mientras el repicar lejano de las campanas de la catedral llenaba el aire, tomó una decisión que cambiaría todo. Descubrir la verdad por sí mismo. Contrató a un actor para que atendiera sus llamadas y fingiera que él estaba en un viaje de negocios en Madrid. Después, guardó su reloj caro, se dejó barba, vistió ropa gastada y se presentó en su propia casa como un jardinero llamado Roberto. La primera en recibirlo fue Sofía, la nueva empleada doméstica, una joven de mirada serena y manos que olían a jabón y flores. «Buenos días, señor. La señora Ortega le espera en el patio». Él bajó la cabeza y respondió con humildad: «Gracias, señorita». Desde ese instante, el mundo de Alejandro cambió de lugar. Trabajó bajo el sol abrasador, sintiendo por primera vez la dureza de la tierra entre los dedos. Observó desde el silencio cada gesto de Vanessa, cada palabra cortante dirigida a los niños. Se grabó en su memoria como una herida. Sofía, en cambio, parecía ser el único rayo de luz en aquella casa sombría. Cuando Vanessa no miraba, se inclinaba hacia Lucía y le susurraba algo que devolvía un poco de color a sus mejillas. Un mediodía, mientras Alejandro cortaba las ramas del rosal, oyó un llanto ahogado. Vanessa reprendía a la niña por un vaso derramado. «Los errores tienen castigo», dijo ella con voz fría. Sofía apareció de inmediato, intentando interponerse con delicadeza. «Déjeme limpiar, señora». La niña no quiso... «No me contradigas, Sofía», replicó Vanessa sin mirarla. Alejandro sintió un nudo en el estómago. Esa noche, en una pequeña pensión cerca del río Guadalquivir, se miró al espejo. El reflejo que devolvía el cristal era el de un hombre que ya no se reconocía. La barba falsa picaba, pero lo que dolía más era el pensamiento de haber permitido que la inocencia de sus hijos dependiera del carácter de una mujer a la que nunca llegó a conocer de verdad.
Tomó un cuaderno y escribió solo una frase. Si el silencio protege a mis hijos, me quedaré mudo. Si la verdad los libera, hablaré cuando llegue el momento. Al día siguiente, regresó al patio con la determinación de seguir observando. Mientras recortaba los setos, Lucía se acercó con timidez. «Señor Roberto, ¿puedo ayudarle a regar?» Él sonrió bajo el sombrero, conteniendo el impulso de abrazarla. «Claro, pequeña, pero ten cuidado con las espinas». Ella asintió y, por un instante, el jardín recuperó un sonido olvidado. La risa de un niño. Desde la ventana del piso superior, Vanessa los observaba con una sonrisa tensa. Alejandro sintió un escalofrío. Sabía que aquel era solo el principio, que la calma del jardín escondía algo más profundo que el silencio. El perfume de los rosales flotaba en el aire cuando pensó: si quiero salvarlos, tendré que convertirme en sombra dentro de mi propia casa. El amanecer llegó con un resplandor anaranjado sobre los tejados de Sevilla. En el patio, las sombras de las palmeras se estiraban mientras el murmullo de una fuente llenaba el aire con su música constante. Alejandro, bajo el nombre de Roberto, se ajustó el sombrero de paja y comenzó a podar los setos. Cada corte sonaba como una respiración contenida, un intento por mantener la calma frente a un mundo que se desmoronaba sin hacer ruido. Sofía apareció desde la cocina con una bandeja de pan recién hecho y una jarra de agua. «Buenos días, señor Roberto», saludó con su tono amable, dejando sobre la mesa el desayuno del personal. Él levantó la vista, agradecido. «Gracias, señorita Sofía». Había algo en su manera de moverse, una mezcla de prudencia y ternura, que contrastaba con la rigidez que imponía Vanessa. Aquella mujer, pensó, mantenía viva una parte de humanidad en la casa. A media mañana, los niños salieron al patio. Lucía llevaba un delantal demasiado grande y Mateo caminaba inseguro, aferrando su muñeco de trapo. «No salgan al sol», advirtió Vanessa desde la puerta, antes de desaparecer otra vez en el interior. La pequeña se acercó a Roberto con curiosidad. «¿Por qué las flores duelen?», preguntó al ver una espina en su dedo. Alejandro sonrió con tristeza. «Porque hasta las cosas más bonitas se defienden, mi niña». Sofía, que los observaba desde la ventana, notó el brillo en los ojos de aquel jardinero. No era un hombre común. Lo intuía. Había algo en su manera de mirar a los niños, como si le doliera verlos tristes. Durante los días siguientes, el disfraz se volvió costumbre. Alejandro trabajaba de sol a sol, escuchando los sonidos de la casa. Oía las órdenes de Vanessa, los pasos de los niños, los suspiros de Sofía. Tomaba nota mental de cada palabra, de cada gesto que confirmaba sus sospechas. A veces, por las noches, se quedaba en el jardín después de que todos dormían, mirando la ventana del cuarto de Lucía, donde una luz tenue seguía encendida. Una tarde el pequeño Mateo tropezó cerca de la fuente. El ruido del golpe hizo que Sofía corriera enseguida. «Tranquilo, cariño, no pasa nada», le dijo mientras lo alzaba y limpiaba su rodilla raspada. Vanessa apareció segundos después, enfadada. «Otra vez distraída». «Si no puedes cuidar de un niño, buscaré a alguien más». Sofía bajó la mirada. Alejandro apretó los puños, sintiendo cómo la ira le subía por la garganta. Pero calló. Aún no era el momento. Esa noche, mientras se quitaba la barba postiza frente al espejo del pequeño hostal donde dormía, se preguntó ¿cuánto más podría soportar? El reflejo mostraba un rostro cansado, con los ojos enrojecidos por la impotencia. Recordó el sonido de la risa de sus hijos antes de que Vanessa llegara a sus vidas, y una punzada le atravesó el pecho. Pensó en Sofía, en su manera de hablar con los niños, en la calma que devolvía a esa casa donde el miedo se respiraba. Al día siguiente, al entrar por el portón de hierro, la vio en el patio, barriendo hojas secas. El sol iluminaba su cabello castaño.
y por un instante sintió que aquel lugar, a pesar de todo, aún podía albergar belleza. «Buenos días, Sofía», dijo con voz baja. Ella sonrió. «Hoy parece menos cansado, señor Roberto». «Quizá el jardín empieza a reconocerme», respondió él, sin levantar la mirada. Mientras ella reía suavemente, el sonido rompió el silencio de la casa. Fue entonces cuando una sombra cruzó el umbral. Vanessa observaba desde la galería superior, con los brazos cruzados y los ojos fríos. «Veamos cuánto dura la calma», murmuró para sí, antes de girar hacia el interior. Alejandro la vio desaparecer y comprendió que la verdadera tormenta aún no había comenzado. El cielo se tiñó de gris suave cuando el reloj del convento cercano marcó las 7. El aire de Sevilla olía a pan tostado y a tierra húmeda después del riego. Alejandro, todavía bajo su identidad de Roberto, barrió las hojas secas del patio con movimientos lentos, casi meditativos. Aunque apenas habían pasado 2 semanas desde que se instaló en la casa, a Alejandro le parecían una eternidad. Cada día confirmaba que la frialdad de Vanessa no era una simple impresión. Aquella mañana, Sofía se acercó con un cuaderno entre las manos. «La señora quiere que revise la lista de compras», dijo con voz tranquila. «Pero creo que hay cosas que los niños necesitan y no están aquí». Él alzó la vista. «¿Cómo qué? Fruta, leche, un poco de miel, cosas simples que ayudan a dormir mejor». Alejandro asintió. «Tiene razón, señorita Sofía. Los pequeños deben sentirse cuidados, no vigilados». Ella lo miró sorprendida, como si aquel jardinero hablara con una sensibilidad impropia de su oficio. Lucía apareció corriendo con un dibujo. «Mire, señor Roberto». En la hoja había un sol amarillo y un jardín lleno de flores. «Es el patio de mamá», explicó con orgullo. Vanessa, que pasaba por allí, se detuvo. «No digas tonterías, Lucía. Esa no soy yo». La niña bajó la mirada, y la mujer arrancó la hoja con un gesto seco. «Ve a tu habitación». Sofía contuvo el aliento. Alejandro sintió como el papel rasgado se le clavaba en el alma. El resto del día transcurrió con una calma engañosa. Vanessa se marchó al centro para una cita, y Sofía aprovechó para preparar galletas con los niños. El aroma a canela se esparció por toda la casa, trayendo una tibieza que hacía mucho no existía allí. Alejandro, desde el jardín, los observaba en silencio. Lucía reía mientras Mateo intentaba amasar con sus pequeñas manos. Por un momento, el patio recobró su voz. Cuando Vanessa regresó, el encanto se rompió. «¿Qué es este desorden?», preguntó, mirando la harina en el suelo. Sofía se disculpó de inmediato, pero la mujer la interrumpió. «No te pago para jugar». Lucía se escondió detrás de la falda de Sofía. Alejandro apretó el mango del rastrillo hasta sentir que la madera crujía. Esa noche, mientras escribía en su cuaderno, añadió una línea. «La casa respira solo cuando ella calla». Al día siguiente, el calor era insoportable. Vanessa ordenó que los niños no salieran al patio. Alejandro trabajaba bajo el sol, empapado en sudor, cuando escuchó la voz suave de Sofía detrás de él. «Traje agua fría». «No puedes seguir así. Se va a enfermar». Él aceptó el vaso con una sonrisa agradecida. «No se preocupe, el trabajo honesto no mata». «Pero duele», replicó ella, mirándolo a los ojos. En ese instante, una risa seca resonó desde la galería. Vanessa los observaba, su mirada cargada de sospecha. «Veo que el jardinero tiene tiempo para charlas». Sofía dio un paso atrás. «Solo le traje agua, señora». «Que no se repita», respondió la mujer antes de entrar. Alejandro la siguió con la mirada. Y en su interior comprendió que el peligro no estaba en ser descubierto, sino en lo que esa mujer podía hacer mientras él fingía ser invisible. El sol caía cuando Sofía se acercó a despedirse. «Hasta mañana, señor Roberto». «Hasta mañana, Sofía», respondió él. Pero su voz sonó distinta.
más cargada de promesas silenciosas. En la quietud del jardín, el canto de una guitarra lejana llegó desde una casa vecina. Y por primera vez Alejandro pensó que el sonido del amor y el del miedo podían confundirse en la misma melodía. La primavera en Sevilla había estallado en colores. El patio de la casa Serrano se llenaba de luz cada mañana. Pero aquella claridad solo servía para resaltar la sombra que habitaba en su interior. Alejandro, aún bajo el nombre de Roberto, comenzaba a conocer cada rincón de aquel hogar. El sonido del viento golpeando los postigos, el perfume de las rosas que había plantado años atrás, y la risa breve de Lucía cuando Sofía lograba arrancarle una sonrisa. Sofía era distinta a cualquier persona que Alejandro hubiera conocido. Sofía lo intuía, pero callaba por respeto. Había algo en la mirada de aquel hombre que le recordaba a alguien que amó y perdió. Y ese misterio la mantenía en silencio. Tenía una calma que no se quebraba fácilmente, y una manera de cuidar a los niños que no dependía de órdenes ni de miedo, sino de ternura. Una tarde, mientras ella doblaba la ropa en el patio, Alejandro se le acercó con un cubo de agua. «Gracias por lo de ayer», dijo en voz baja. «Por defender a los niños». «No hice nada especial», respondió ella. «Solo no pude quedarme quieta». Hay silencios que hacen más daño que los gritos. Las palabras de Sofía quedaron flotando en el aire, y Alejandro sintió que lo atravesaban. Durante años había creído que la seguridad y el dinero podían proteger a sus hijos. Ahora comprendía que su ausencia los había dejado indefensos. Esa noche, en el hostal, escribió una frase nueva en su cuaderno. «Ella tiene el valor que yo perdí». Al día siguiente, Lucía se acercó al jardín con un pequeño ramo de flores. «¿Son para mamá?». «Sofía», dijo con inocencia. Alejandro la miró con ternura. «¿Por qué la llamas así?». «Porque cuando tengo miedo, ella canta y se me pasa». La niña le ofreció una de las flores. «También puede quedársela usted, señor Roberto». Él la tomó, conmovido. «Gracias, pequeña». Vanessa observaba la escena desde la ventana del salón. Su mirada era un filo que cortaba el aire. Bajó lentamente las escaleras y se detuvo junto a Sofía. «¿Así que mis hijastros te regalan flores?». Sofía intentó explicarse. «Solo fue un gesto de cariño, señora. Cuida tus gestos, muchacha. En esta casa cada flor tiene espinas». Esa noche, Sofía se quedó hasta tarde ordenando la cocina. Cuando todos dormían, Alejandro entró al patio y la encontró sentada junto a la fuente. «No debería estar aquí tan tarde», le dijo. «No podía dormir», respondió ella. «A veces escucho a los niños llorar en sueños». El sonido del agua llenó el silencio entre ellos. «No es justo», murmuró ella. «Nadie debería tener miedo en su propia casa». Alejandro bajó la mirada. «Lo sé». Por primera vez, él quiso contarle quién era en realidad. Pero se contuvo. Aún no era el momento. En su pecho se mezclaban la culpa, el agradecimiento y algo más profundo que no se atrevía a nombrar. Cuando Sofía se levantó para entrar, dejó sobre el borde de la fuente una flor blanca. «Para el jardín», dijo. «Las flores nuevas ayudan a sanar la tierra». Alejandro la observó alejarse por el pasillo. En la penumbra, pensó que tal vez no solo el jardín estaba comenzando a sanar. Al día siguiente, el canto de los gorriones despertó a la casa. Los niños corrían. Vanessa discutía por teléfono. Y el patio olía a vida. Alejandro tomó la flor que Sofía había dejado y la plantó junto al rosal más viejo. Mientras cubría las raíces con tierra, susurró: «Crece fuerte, como ella». Esa noche, mientras guardaba sus herramientas, revisó la vieja grabadora que siempre llevaba consigo. No sabía aún por qué, pero algo le decía que pronto la necesitaría. Desde una ventana alta, Sofía lo observaba sin saber que aquel gesto sellaba un lazo invisible entre ellos. Uno que ni el miedo ni la mentira podrían romper. El aire de Sevilla ardía con el calor de junio. En el patio, el agua de la fuente caía como un suspiro constante.
mientras las rosas comenzaban a marchitarse bajo el sol. Alejandro, todavía disfrazado de Roberto, sentía que el tiempo se agotaba. Llevaba ya 2 semanas trabajando en la casa, observando cada gesto, cada palabra. Las pruebas de la crueldad de Vanessa se acumulaban en su memoria, pero aún necesitaba algo que nadie pudiera negar. Una mañana, al llegar, encontró a Lucía sentada en el suelo del corredor, con la mirada perdida. Tenía en la mano un trozo de papel arrugado. «¿Qué pasa, pequeña?», preguntó él. «Dibujé a mamá, y ella lo rompió otra vez». Alejandro tragó saliva. «¿Por qué lo hizo?». «Dice que mi mamá ya no existe». La niña levantó los ojos y añadió con voz temblorosa: «Pero yo la recuerdo cuando canto». Sofía apareció entonces, secando sus manos en el delantal. «Vamos, mi amor, ven a la cocina. Te preparé leche con miel». Ni. Vanessa entró en ese momento, con su habitual perfume y una sonrisa tensa. Otra vez interfiriendo: «Sofía, solo intento consolarla, señora. No te pagan por eso. Aprende a no meterte donde no te llaman». Alejandro sintió la rabia recorrerle el cuerpo. Apretó los dientes y siguió barriendo el patio, fingiendo no escuchar. Aquella noche decidió actuar. En su cuarto del hostal colocó una pequeña grabadora dentro del bolsillo de su camisa de jardinero. «Mañana tendré la verdad», se dijo, mirándose al espejo. El cansancio marcaba sus ojos, pero en ellos también brillaba una determinación nueva. Al día siguiente, el sol cayó a plomo sobre las paredes encaladas. Vanessa desayunaba sola en la terraza, mientras los niños comían pan duro y leche aguada. «No quiero que engorden», decía con indiferencia. «Los niños malcriados dan vergüenza». Sofía intentó intervenir. «Con su permiso, señora, son pequeños. Necesitan comer bien». «¿Ahora también me das lecciones?», respondió Vanessa, golpeando la mesa con el tenedor. Lucía se sobresaltó y Mateo empezó a llorar. Sofía se inclinó, tratando de calmarlos. Alejandro, desde el jardín, lo grabó todo. Esa noche escuchó la grabación en su habitación. La voz de Vanessa sonaba como un veneno. «El miedo educa mejor que el cariño». Cerró los ojos. Cada palabra confirmaba lo que su corazón ya sabía, pero no era suficiente. Necesitaba que otros lo oyeran, que nadie dudara de lo que ocurría tras aquellos muros. Al día siguiente, mientras regaba las plantas, Sofía salió al patio. «Tiene mala cara, señor Roberto». «He dormido poco», respondió. «Hay noches en que ni el silencio deja descansar». Ella lo observó con atención. «Usted sabe algo que no quiere decir». «Tal vez», contestó él con una media sonrisa. «Pero a veces callar también es una forma de proteger». Sofía frunció el ceño, o de permitir que el dolor continúe. Antes de que pudiera responder, una voz resonó desde la galería. «Sofía». Vanessa la llamaba con tono autoritario. «Sube ahora mismo». La joven dejó la regadera y se fue. Alejandro la siguió con la mirada y el corazón encogido. Desde abajo, alcanzó a escuchar parte de la conversación. «He notado algo raro contigo», decía Vanessa. «Siempre apareces cuando no te llaman». «Solo hago mi trabajo», respondió Sofía. «Pues recuerda quién manda aquí». Luego, un portazo. Aquella noche, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Alejandro escribió en su cuaderno: «El miedo de los inocentes pesa más que la culpa de los culpables». Guardó la grabadora en su bolsillo, dispuesto a usarla pronto. Cuando salió al patio para respirar, vio a Sofía sentada junto a la fuente, con el rostro cansado. Se acercó en silencio y le ofreció un pañuelo. «Gracias», susurró ella. «A veces pienso que este lugar está maldito». «No», Sofía, dijo él, mirándola a los ojos. «Solo necesita luz».
En ese instante, desde el interior de la casa, se oyó el llanto de Lucía. Vanessa gritó algo ininteligible, seguido de un golpe. Alejandro se quedó helado. Sofía corrió escaleras arriba. Él la siguió, pero se detuvo antes de cruzar la puerta. Era el límite que aún no debía romper. Desde el pasillo escuchó la voz temblorosa de la joven. «Por favor, señora, no lo haga. Fuera de mi vista», gritó Vanessa. El sonido de un objeto cayendo al suelo hizo eco por toda la casa. Alejandro retrocedió hasta el jardín. El agua de la fuente seguía corriendo. Ajena a todo, levantó la mirada hacia el balcón donde aún temblaban las cortinas y pensó que el espejo de esa casa estaba roto para siempre. El mediodía ardía sobre Sevilla como un horno abierto. En el patio, las bugambillas parecían incendiarse bajo el sol. Alejandro se secó el sudor del cuello y miró la casa desde el jardín. Detrás de esas paredes blancas, el aire pesaba con una tensión que ya no podía ocultarse. Aquella mañana, Vanessa había ordenado un almuerzo con sus amigas de la alta sociedad. Todo debía lucir perfecto. Lo dijo tantas veces que la palabra se volvió una amenaza. Nadie sabía que su propia infancia la había endurecido. Había crecido entre gritos y puertas cerradas, aprendiendo a confundir la autoridad con el cariño. Por eso necesitaba controlar todo lo que tocaba. Las mujeres llegaron con vestidos ligeros, perfumes caros y sonrisas afiladas. Vanessa las recibió con un abrazo falso y una copa de vino. «Hoy verán lo bien que se portan mis hijos», dijo con orgullo. Desde la ventana del comedor, Alejandro observaba disfrazado de jardinero. Lucía bajó las escaleras con un vestido azul que le apretaba la cintura. Y Mateo, en miniatura de traje, tropezaba con cada paso. «Saluden a las señoras», ordenó Vanessa. «Buenas tardes», susurró la niña. «Más fuerte». «Buenas tardes», repitió, casi gritando. Las risas de las invitadas llenaron el aire como cuchillos envueltos en terciopelo. Mientras servían el almuerzo, Alejandro sintió el impulso de irrumpir allí, de acabar con aquella farsa. Pero se contuvo. La verdad debía mostrarse sola. Se colocó tras los setos, la grabadora en el bolsillo. Lucía, nerviosa, tomó un vaso de agua. Sus manos temblaron. El cristal se resbaló y cayó al suelo, rompiéndose con un sonido seco. Todo se detuvo. Vanessa se puso de pie. Su rostro se contrajo. «¡Mira lo que has hecho!», gritó. «Lo siento», señora, murmuró la niña. «No me llame señora», alzó la mano, dispuesta a golpearla. Pero un movimiento inesperado cambió todo. Sofía se interpuso entre ambas. El golpe sonó como un trueno. La mejilla de Sofía se encendió de rojo, pero su voz se mantuvo firme. «No la toque. Es solo una niña». Las invitadas se levantaron sobresaltadas. Una dejó caer su copa. Vanessa temblaba de rabia. «Estás despedida. Y te aseguro que nadie volverá a contratarte». «Si eso significa protegerla, no me importa», respondió Sofía. Alejandro sintió que el corazón le golpeaba el pecho. Era el momento. Dejó caer las tijeras de podar y avanzó hacia la terraza. «Basta», dijo con una voz que heló el ambiente. Vanessa giró. Incrédula. «¿Qué hace aquí este hombre?» «Fuera». Alejandro se enderezó, mirándola fijamente. «Te lo diré una vez más. Basta». Los murmullos se apagaron. Con un movimiento lento, Alejandro se llevó la mano al rostro y arrancó la barba postiza. El silencio fue absoluto. Una de las mujeres exclamó: «Dios mío, es Alejandro Serrano». Vanessa retrocedió, pálida. «No, tú estabas en Madrid». «Eso creíste», respondió él con frialdad. «Llevo 2 semanas viviendo aquí, viendo lo que haces cuando crees que nadie mira». Sacó la grabadora del bolsillo y la encendió. La voz de Vanessa llenó la terraza. «El miedo
educa mejor que el cariño. Una de las invitadas se llevó la mano a la boca. ¿Escuchan?, dijo él. Cada palabra, cada lágrima de mis hijos está aquí. Messi Abar. Vanessa intentó acercarse, pero él la detuvo. Ni un paso más. Has cruzado una línea que no tiene regreso. Ella lo miró con desesperación. Podemos arreglarlo, Alejandro. Estaba nerviosa. Solo quería disciplina. No respondió. Lo que querías era control. Lucía corrió hacia él, llorando. «Papá». Alejandro la abrazó con fuerza, mientras Mateo se aferraba a su pierna. «Ya está, mis amores. Nadie volverá a hacerles daño». Sofía se quedó inmóvil, con la mano en la mejilla, las lágrimas contenidas. Alejandro la miró. «Gracias», dijo. «Sin ti, nunca lo habría sabido». Vanessa dio un paso atrás, mirando alrededor. «¡Esto es una trampa!», gritó. No contestó él. «Esto es la verdad». Su voz resonó en las paredes encaladas. «Recogerás tus cosas y te irás hoy. No volverás a verlos». La mujer lo miró con una mezcla de odio y miedo. «Te arrepentirás, Alejandro». «Ya me arrepiento», respondió. «Pero no de echarte, sino de haberte dejado entrar en nuestras vidas». El portazo que siguió sonó como el final de una tormenta. Las invitadas salieron una a una, sin mirar atrás. El silencio llenó la terraza, solo roto por el sollozo de Lucía. Sofía se acercó, acariciándole el cabello. «Ya pasó», Cariño susurró. Alejandro levantó la mirada hacia el cielo de Sevilla, donde las nubes comenzaban a dispersarse. Por primera vez en mucho tiempo, respiró sin miedo. Sabía que la casa no volvería a ser la misma, pero tal vez, solo tal vez, podría volver a llamarse hogar. El patio de la casa Serrano volvió a llenarse de risas, pero no eran las mismas de antes. Eran risas suaves, limpias, nacidas de la paz que llega después de la tormenta. Bajo la luz dorada de Sevilla, Alejandro cuidaba sus rosas mientras los niños jugaban, y Sofía servía té en la terraza. La fuente, que durante tanto tiempo solo había reflejado tristeza, ahora devolvía la imagen de una familia que, aunque marcada por las cicatrices del pasado, había aprendido a mirarse con ternura. ¿Y tú? ¿Qué sentiste al escuchar esta historia? Si te conmovió, deja el número 1 en los comentarios. Si crees que algo podría mejorar, escribe el número 0. Queremos saberlo. Porque cada corazón ve las historias de una manera distinta. A veces, la vida nos ofrece una segunda oportunidad envuelta en silencio, esperando que tengamos el valor de aceptarla. El amor, cuando se da sin condiciones, tiene la fuerza de curar heridas que ni el tiempo pudo cerrar. La verdadera riqueza no está en las casas grandes ni en los apellidos importantes, sino en quienes deciden quedarse cuando todo parece romperse. Como una lámpara encendida en la ventana durante la noche, un solo gesto de bondad puede guiarnos a través de los rincones más oscuros de la vida. Tómate un momento para pensar en las personas que te rodean, en aquellos con quienes compartes tus días. Tal vez alguien solo necesita una palabra, una flor, o una oportunidad para sentirse en casa otra vez. Si esta historia te tocó el alma, compártela con alguien que necesite recordar que siempre hay un camino de regreso a la luz.